Para entender la sociedad civil es que la sociedad civil no tiene un representante, la sociedad civil es diversa, la sociedad civil no es homogénea, no hay una persona que se pueda atribuir, y cuando el Estado crea mecanismos para que representantes de la sociedad civil participen en instancias, por ejemplo, comisiones especiales, eso es normal, pero esas organizaciones solo se representan a sí mismas y cumplen una labor política importante, pero lo que nosotros estamos viendo, y que es una característica de los regímenes populistas, es que hay un intento de aplastar la voz de sociedad civil, de hacer callar la voz de sociedad civil. Y un rasgo de los gobiernos populistas modernos es que son gobiernos electos en elecciones a veces muy transparentes. Entonces el proceso de aniquilamiento de la sociedad civil es cada vez más complejo, no necesariamente por la represión, sino cooptando, sino haciendo que líderes que tienen algunas capacidades se autonombren como representantes de la sociedad civil, y de esa manera lo que tenemos es un aniquilamiento de la voz de la sociedad civil, que es lo que ahora tenemos en Honduras. Realmente la sociedad civil está viviendo unos peores momentos, está muy fragmentada, muy dividida, y no puede articular una voz para enfrentar, digamos, problemas tan complejos como la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, el papel que hace la ACJ, Transparencia Internacional, todas estas organizaciones aglutinadas, y que los representantes son, por ejemplo, Carlos Rivera, Omar Rivera, Carlos Hernández, y que son parte también del gobierno. ¿A eso no le podemos llamar sociedad civil, o ese no es el papel de la sociedad civil? Un aspecto importante es que las ONG son actores claves en el desarrollo, pero las ONG son una parte minoritaria de la sociedad civil. Nosotros somos organizaciones que gestionamos recursos para desarrollar determinadas políticas, y sin duda somos parte de sociedad civil, pero somos la minoría, digamos yo, y esa es la complejidad, que el acceso a recursos de las ONG permiten invisibilizar la voz de otros actores más importantes, como son los sindicatos, las organizaciones campesinas, las organizaciones comunitarias, y esas organizaciones no son representadas por una ONG en particular. Cuando el gobierno en su discurso dice tenemos representantes de la sociedad civil acá en determinada acción, ustedes que no forman parte de ese grupo, ¿cómo se sienten? Hay una tentación desde el gobierno de no dar espacios para la oposición. Entonces, cuando el gobierno logra abrir espacios para organizaciones que no cumplen su rol de oposición activa, por supuesto, entonces que ahí el gobierno se siente cómodo, ¿verdad?, hablando con estos actores, conciliando con estos actores y nombrando comisiones que después no tienen la efectividad. Eso lo estamos viendo muy claramente en el caso de salud y educación, ¿verdad?, donde los problemas que justificaron esa intervención siguen cada vez más dramáticos. ¿En el caso de la policía? Por supuesto, y en el caso de la policía yo creo que es un poco más complejo, porque sí hay que reconocer que la depuración tuvo sus avances, pero también el Estado, el gobierno debe reconocer que los retos son cada vez mayores, porque lo que estamos viendo, y yo digo que es positivo, porque las acciones contra la corrupción en la policía la hacen los organismos del Estado, y eso es positivo, porque significa que estamos logrando hacer que funcione la institucionalidad. Pero la institucionalidad tiene esa amenaza, eso lo vemos muy claramente en la ATIC con el caso de la funcionaria de Santa Rosa de Copán, que todavía no tenemos certeza de qué fue lo que ocurrió ahí. Es decir, el Estado todavía sigue adoleciendo de los efectos negativos de una penetración a fondo que el crimen organizado hizo en los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, estas organizaciones, ¿cómo se podrían llamar? ¿Pro gobierno, pro gobernistas? ¿Cómo se podrían llamar? Yo no me atrevería a calificar, pero sí cumplen un papel que no tiene nada que ver con el fortalecimiento de la democracia. Lo que Honduras necesita ahora es una posición más activa, y de la oposición forman parte los partidos políticos, pero también las organizaciones de sociedad civil, y las organizaciones de sociedad civil no estamos cumpliendo el papel que debemos jugar de hacer una posición articulada en defensa del Estado de Derecho y de la promoción del desarrollo humano. ¿No hay credibilidad, por ejemplo, cuando se miscuen en acciones del gobierno y que no le competen a la sociedad civil? La sociedad civil, es que sobre todo hay una cosa que es importante entender, la razón del ser de sociedad civil es en incidencia con el gobierno, es decir, no tiene sentido también que hagamos oposición si no nos reunamos con el gobierno, pero esa relación tiene que ser de independencia, y
cuando se pierde la independencia, entonces la sociedad civil deja de ser de sociedad civil y se convierte en eso que usted llama actores, ¿verdad?, del aparato de gobierno. Pero, por ejemplo, cuando miembros de la sociedad o representantes de ONG manejan fondos del Estado, compran medicamentos y todo esto, ¿esto es papel de la sociedad civil? Eso es un papel que juegan las ONGs. Las ONGs pueden hacer eso, pero ya expliqué, las ONGs no son toda la representación de sociedad civil, y cuando una ONG pasa a administrar recursos públicos, entonces entendamos que es un actor privado manejando recursos públicos que entra en una contradicción, no puede ser oposición, porque hay un conflicto de intereses, hay una contradicción ética entre manejar recursos del Estado y hacer oposición. No es congruente con los principios democráticos. O sea, ya no se podrían llamar representantes de la sociedad civil. No llegan a esa posibilidad de administrar recursos públicos en representación de sociedad civil, llegan como actores privados que buscan gestionar fondos públicos. Y obtener lógicamente una ganancia. Por supuesto, porque al final las ONG viven de gestionar recursos, o sea, su razón de ser, para poder hacer sus acciones necesitan dinero para pagar sus costos, ¿ya? Y esos se puede llamar ganancias, se pueden llamar utilidades, pero al final son recursos que sirven para, de hecho yo trabajo en una ONG que hace eso, pues, y si no hiciéramos esas gestiones no podríamos funcionar.